Vamos a continuar con todo lo que es el tema de las células madre y ya pasamos a lo que son las células madres pluripotentes inducidas, que son células madres artificiales, vamos a decir así, no son biológicas. No, sí son biológicas, pero no son naturales. Exacto, son soluciones en laboratorio. Okay. Entonces, bueno, ya sabemos que desde que se empieza a estudiar todo lo que es las células, la diferenciación, todo lo que es, de dónde viene el organismo, y se conoce el concepto de célula madre, se decía que esto era un proceso como de una montaña, que incluso esta imagen parecida la vieron con Olga, donde en el tope de la montaña estaba la célula menos diferenciada y que esta iba bajando y que este proceso de bajada era lo que era la diferenciación, iba tomando características ya más comprometidas hacia un linaje. Y que bueno, esta montaña tiene estos surcos y tiene estas como pequeñas montañitas, y que una célula no podía, o sea, cuando una célula se iba por un surco de eso, era definitivo que era el linaje que iba a tomar. Y que ella no podía, por supuesto, brincar otra montañita, ¿verdad? Y que, por supuesto, tampoco podía ir desde la base hasta el tope. Sin embargo, con todo lo que fue el descubrimiento de las células madre y todos los estudios que se han hecho de biología molecular acerca del campo y de desarrollo embrionario, ahora se sabe que este proceso de ir desde la base de la montaña hasta la cima es posible. ¿Okay? Que podemos revertir el proceso. La de diferenciación, ¿no? O la reprogramación. Reprogramación. Se vuelve a. ¿No es lo mismo? No. Y cuando hace la Transdiferenciación, no. De diferenciación, transdiferenciación y reprogramación son tres conceptos diferentes. Los vamos a buscar para el lunes y seguramente el lunes. Lo que vamos a ver hoy es reprogramación. ¿Okay? Y que este salto entre un surco y otro es lo que es la transdiferenciación. Bueno, entonces vamos a poner un poquito de contexto y un poquito de historia, que no se van a aprender las fechas, ya les digo, pero que por supuesto tenemos que saber de dónde viene todo este conocimiento. Todo empieza por allá de los 1800, finales de los 1800, con la teoría del plasma germinal por Weizmann, que esto empieza cuando se empieza a estudiar todo lo que es el desarrollo embrionario de los organismos. ¿Okay? Ya para principios del siglo pasado, 1900, este investigador Speckman empezó a estudiar cómo obtener de una sola célula germinal o de un embrión, cómo obtener dos, ¿ok? Y entonces él empieza a hacer experimentos con salamandra, donde aquí generó gemelos idénticos por construcción de un huevo de salamandra con un cabello. Lo que hacía era que tomaba un cabello de bebé, decía. ¿En serio? Dice el artículo, yo me imagino, si uno deja los ojos ahí, en esa época, 1900, donde los microscopios no eran lo que son ahora, uno deja los ojos ahorita con esos microscopios ahí, y él con un cabello cortando un huevo, o sea, mucho moral. Yo decía, ya, este loco se pasó. Bueno, siempre hay locos en el mundo. Bueno, y en esa época esa gente era wow, demasiado, sí, es impresionante. Y para 1928, entonces, él hace un experimento donde dice que el núcleo controla el desarrollo embrionario, comprobando que la división celular y el desarrollo, y no tengo ahí me dice, que la división celular y el desarrollo solo ocurría en el lado del óvulo que contenía un núcleo, ¿ok? ¿Qué fue lo que hizo él? Agarró la misma célula y lo que hizo fue como pellizcarla de un ladito con el pelo
Era como un pelo. Cabello de bebé. ¿Ah? Me imagino que ya en esa época, no sé, ya sabían que era alcohol desinfectado. Lo que hizo fue como en una partecita apretarlo, haciendo que el núcleo como que se rodara para el otro lado. Entonces él vio que el lado que tenía el núcleo era el que se dividía y el lado que no tenía el núcleo no se dividía. Y en un momento determinado suelta un poquito el pelo y el núcleo se viene para abajo y ahora el lado que tiene núcleo y que antes no tenía se empieza a dividir. ¿Okay? Él gana el premio Nobel en 1935 y en 1938 publica este libro que es bien importante porque hace lo que es todo el resumen de todos los estudios anteriores que él había desarrollado y aquí describe el concepto teórico de la transferencia nuclear somática. Él aquí explica cómo se podía hacer, o más o menos como un experimento donde se podía lograr la transferencia nuclear somática. Ya él aquí da la idea. Para 1952, ya estos investigadores ya los conocemos, Briggs y King hacen la primera transferencia nuclear somática en huevos de rana. Sin embargo, ellos fueron el núcleo donador, era un núcleo de embrión, por lo tanto el experimento tuvo algunas cosas fallidas y ellos tomaron conclusiones no muy acertadas. Y en 1962 Gordon publica este artículo donde él aquí logra exactamente lo que es la transferencia nuclear somática, que fue tomar ovocitos de una rana ya adulta a las que se les eliminó el núcleo por medio de radiación y tomó el núcleo de una célula intestinal de un renacuajo y lo colocó en este ovocito enucleado y logró obtener embriones de rana albina que venía de este renacuajo, que era un renacuajo de rana albina. ¿Okay? Entonces aquí es donde él demuestra entonces que todo lo que es la información del núcleo es lo que va a llevar a lo que es la formación de la célula. Y a partir de este momento empiezan todos los estudios acerca de qué factores se podrían estar interviniendo en estos experimentos, ¿ok? Y con la generación tanto de las células madres embrionarias de ratón en 1981 como en el 98 las humanas, estos estudios se afianzan más de por qué las células se mantienen pluripotentes. Es cuando se afianzan más los experimentos para descubrir cuáles eran los factores que mantenían la pluripotencia de las células madres embrionarias. Y en 1996, con esta misma técnica de Gordon, se logra el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta que todos conocemos, que es la oveja Dolly. Antes de la oveja Dolly ya habían tratado de clonar conejos, pero no habían llegado a hacer la descendencia. Solamente habían hecho el experimento en las células. Y después de Dolly han clonado primates, otros tipos de animales. Aquí hay clonado humanos y no humanos. Sí, bueno, supuestamente Coreano había clonado humanos. Por eso lo digo. Pero bueno, eso no van a sacarlo porque eso está prohibido, pues, pero hay tantas cosas prohibidas. Y finalmente, con todos estos conocimientos de factores de transcripción que regulan la pluripotencia de las células, cómo poder tomar y tratar de revertir este proceso de una célula madura a una célula embrionaria, no es sino hasta el 2006 y 2007 donde Yamanaka, tomando todo este conocimiento que venía de 1800 y toda la década del siglo XX, que logra inducir células
pluripotentes de ratón a partir de la transfección de unos ciertos factores de transcripción. ¿Okay? Y el año siguiente logran hacerlo también humanos. Fíjense la diferencia entre la obtención de las células embrionarias de ratón, que fue en el 81, y cuando se llegó a las células embrionarias humanas. Este tiempo que se duró entre una célula embrionaria y la otra fue principalmente por razones de cultivo, entre otras cosas. Sin embargo, las pluripotentes se logran una detrás de otra y es precisamente porque los mismos factores que regulan la pluripotencia de las células embrionarias de ratón son los factores que regulan la pluripotencia en el humano. ¿Okay? Entonces, simplemente aquí lo que hicieron fue tomar una célula diferenciada, una célula madura de un animal, en este caso del ratón, bueno, y del humano. A esta célula se le transfectaron los 4 factores de transcripción, estos que son los llamados factores de Yamanaka, OR4, SOX2, KLF4 y CEMIC, y pudieron revertir esta célula diferenciada a un estado de tipo embrionario. ¿Okay? Y a partir de aquí ha sido toda una cascada de investigaciones y de tratar de aplicar esto en clínica. ¿Okay? Todo lo que fue estos experimentos de Yamanaka, y por supuesto, desde antes ya se conocían que había unos factores, y ya se conocía OR4, ya se conocía SOC, ya se conocía NANOP, se sabía que estaban involucrados en el proceso de mantenimiento de la pluripotencia. Sin embargo, no se sabía cuáles eran los factores claves. Y con estos experimentos de Yamanaka se logra dilucidar la triada de factores que son los responsables principales de mantener la pluripotencia y que ya lo vimos. Sin embargo, como ya sabemos, hay una gran cantidad de factores adicionales que ayudan a esta triada tanto a mantenerse como a poder llevar a una diferenciación, etc. ¿Okay? Ahora bien, otra cosa que no es lo que estabas preguntando, diciendo tú, Joyce, este proceso de introducir los factores de transcripción, estos genes, a la célula para revertirla a un estado indiferenciado es lo que se llama reprogramación. ¿Okay? Como la vueltica a la montaña, subiendo. Se le agrega pluri. Regreso Regreso al tope. al ¿Okay? tope. Pero entonces, por ejemplo, los otros conceptos que nos mandó a buscar de diferenciación y transdiferenciación son procesos que ocurren de forma fisiológica, en Sí. lo que la reprogramación es modificada en el laboratorio, ¿correcto? Sí. Bueno, Además, existe la Hasta ahora. reprogramación somática, que ya la vieron. ¿Sí o no? sí. Inmunología, No me suena la programación No. somática. células B. Ah, estamos con las B, con las, Ah, Células que lo vimos ayer apenas. Ayer. Ajá. Todavía Eso mareadas. no es una procesada. Todavía no. Y aunque no lo viene es. No, células B. Reprogramación. Células B con hiperputación y reprogramación somática. Son células B para la maduración de, claro que sí. Claro, La para la maduración de la maduración. inmunoglobulina de Que no lo superficie. hemos estudiado. Lo que estudiamos ayer. ¿Qué es lo que estudiamos ayer? Bebota, no sé. Todo el arreglo para. La computación somática para poder Terrible. conocer los antígenos, si la célula está dando de vuelta. Inmunología. Bueno, por Ya, eso, ya sabes por qué no pueden retirar la materia, ¿no? por eso era que se tenía que ver inmunología aquí. Lo ¿Eh? total, uy, estudiando la feliz. Es lo que no tiene El estrés. próximo curso, tal vez. Ah, A mí me dijeron, ¿qué les da biología? Pero ahí no hay biólogos. ¿Cómo? ajá, lo de inmunología. ¿En inmunología dijeron eso? A mí personalmente. Y yo. ¿Pero un estudiante o un No, profesor? profesor. Docente. Sí, y yo, ay, ya veo por qué nos ponen
Ahí, sí, las madres. ¿Es en ¿Te serio? dijeron así? Sí, sí, en serio, ¿verdad? Y la muchacha. Y yo le dije, ay, aquí como que hay un conflicto. Y no lo Tú sabía. supieras. ¿O no? Nosotros tenemos un diario de amor, pasión y dolor. No, Todo tiene me cuenta, sentido. yo me di cuenta este día, yo, uy, creo que aquí hay un problema. Wow. Tenemos un problema porque los incluyo feos que lo quiero. No, ya nos dimos cuenta. Ustedes de refilón ya se ganaron la fama. Ya. No, ya están fregados. Ustedes fueron engañados. No sé qué es, uy, ¿verdad? No me ¿En un poco. serio? ¿En serio? Porque o sea, la cosa fue. No, el privado me vas a decir el nombre. No, sino que yo fui a buscar una nota arriba, que incluso nos falta todavía una nota por darnos. Y porque el día que dieron las notas, esa nota no fui, entonces era individual. Entonces, bueno, me dijeron tal, me dijeron que por qué estábamos, que si yo trabajaba en otro lado o estaba en mi condición de, como la muchacha. De educación Entonces le dije, no, pero yo trabajo, ok, igualmente con Luis, igualmente con Omar y todo. Ah, bueno, pero es que eso no pueden ser, no pueden aceptarlos así de que hagan, trabajen y todo. El primer semestre debe ser exclusividad, porque ahí pasa lo que está pasando con ustedes, no sé qué, con no sé qué más, que mira, tienen que dedicarle inmunología, porque esto, porque aquello. Y yo sé, sí, tienen toda la razón. Pero a ellos le dieron la opción, yo les dije, sí, ellos dieron la opción, incluso tengo compañeras que están haciendo ese proceso. Me dijo, ¿cuánto tú ganas en el hospital? Más o menos. ¿En serio te está? Sí, en serio, yo le dije, no es por lo que yo gano, pero es que yo no voy a dejar mi hospital porque tengo que trabajar, soy quirúrgico, tengo que seguir operando, no puedo congelar mis manos por tener que estar ahí, y más cuando uno está recién graduado. Entonces, bueno, porque es que lo ideal es que tú pausaras 6 meses, aquí nosotros te vamos a dar un incentivo de $250, más no sé qué más, para que te tomes a llenos aquí, pero probablemente ustedes fueron engañados porque con el posgrado nuevo, entonces quieren tenerlos allí, que no sé qué, y no sé qué más, pero No bueno, puede tranquila, ser. no en serio, lo estoy inventando. No, yo sé, no, pero es que No, es No que puede ser de la impresión. con las cosas que está diciendo, ya yo me imagino quién fue. No, entonces... Es obvio, mira, Ajá, ya estoy viendo la cara de la persona. Entonces, Hablando. no, y yo le dije a la muchacha, ¿verdad? Mira, todo me dijeron, lo que pasa es que para decirle después no quiero un problema, porque seguimos inmunología después. No, ustedes, No, no, ustedes, Marco, no, ustedes, No, y oigan lo que oigan, ustedes. No, como yo que no escuché, yo enseñando. escuchando todo y entonces, nada, yo le dije, no, bueno, me dijeron, bueno, si lo logras pasar, que es muy difícil, sí. Si logras o Sí, sea, porque la dijo cosa que era como muy positiva. difícil porque tiene que ser, juro que por eso ellos obligan a sus estudiantes que el primer semestre tienen que ser de exclusividad. Mentira. Ah, bueno, pero Mentira. Los EGRE no son exclusividad. No. bueno, Ellos siguen ella, trabajando. esa Mentira. persona habló sobre ellos, sobre el militar. Y dijo que por eso tenemos un gran problema con ellos, incluso que como que eso es lo peor prácticamente, o sea, porque han tenido muchos problemas con ellos. Pero que su posgrado en inmunología es exclusivo y que ellos no permiten que el estudiante haga otra cosa más que inmunología. Porque inmunología es cuestión de dedicarle mucho tiempo y que nosotros trabajando. O sea, que esto, aquí aquello, no. Que aquí Aquí les vamos a demostrar Que que están puedes equivocados. estudiar y puedes hacer otras cosas y Sí, saber sí, que sí, tienes. pero literalmente Es dijeron, difícil, no, eso- por supuesto que es difícil. Claro, no es fácil, pero no me es dijeron fácil estar trabajando y prácticamente, no estudiando. vas a poder, renuncia y yo te doy $250. y yo, Y vas a pasar la materia. y yo dije, es que no es por ni el dinero ni nada, porque obviamente en el hospital es igual o peor. Entonces, pero es que uno tiene que estar allá, porque si no, incluso si va a hacer alguna posteriormente, alguna aplicación de lo que hacemos aquí, lo podemos hacer en el hospital. Entonces, eso es negado, al menos en un hospital tan grande. Entonces, no, bueno, pero piénsalo, no sé qué. Yo no, ya no. Me dijeron, bueno, ya realmente no se puede porque ya estás avanzando y esto, aquello. Pero si puedes, que lo veo muy difícil. Y yo, bueno, aquí vamos. Sí, literalmente es fácil. Entonces, nada. Y me dijo que. O sea, Para que ustedes se desanimen, así que no lo hagan porque no sé, no, es no se verdad. desanimen, no se Es asusten, verdad. o sea, vamos a... No oigan, no, o Pónganse- pueden oír mil cosas. No, es verdad. claro.
Aquí Pónganse aquí a nadie se engañó, aquí se les dijo. No, puede sí, ser tal dedicación cual. exclusiva, puede ser, por supuesto que es mucho mejor si uno está aquí metido, vive aquí, no sé qué, es mucho más Sí, fácil más que factible. vivir afuera, Sí, tal cual. trabajar. Pero muchos también estaban en la dedicación exclusiva y también salen mal, o sea. Y aquí ha habido O sea, gente de dedicación eso- exclusiva exacto, que se eso no arrepiente de condiciona Sí, sí. si tú sales bien o sales Eso mal. no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces ahí después empezaron la pregunta, ¿cuántas materias ven? Yo tal, 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 y nos faltan ver esta que estamos con la de regeneración y nos falta contar, yo le no, me faltan las otras dos del laboratorio. Ah, ok, ¿y quién te da tal materia? ¿Quién te da tal materia? ¿Quién te da tal materia? Y entonces me dijeron, ay, qué raro, pero no son biólogos. Y biología era los biólogos, y yo, ¿no? Okay. O sea, pero no emití ningún comentario. No. Y yo salí y yo, muchachos. Yo salí como yo, chisme. Aquí nosotros somos los enemigos. Y no sabíamos, ¿verdad? Ahora hay que sacar las 20 porque Qué chimbo. Qué chimbo que tengan que oír esas cosas. De verdad, porque. Claro, porque eso le inculpe a ustedes. No, para nada. Ni Porque eso no es nada con ustedes ni nada. Ujú. Y el estudiante no tiene por qué estar metido en eso. Ni tienen por qué tomar represalias contra ustedes. No. Exacto. Porque en tal Bueno, caso, pero ahí igual los las exámenes. represalias en tal caso serían con los docentes, Falta uno. que ya las ha habido, pero no tienen por qué pagarle a los estudiantes. No. Y el gran problema no solamente son ustedes. Hay estudiantes de inmunología que han hecho la tesis con nosotros y que han estado así en la mira, en la mira, en la mira. Pregúntale a Karen, a Alejandro. O a Alejandro. Claro, pues están aquí. Y ahí están. Porque están haciendo las tesis Aquí, aquí. claro. Pues. Sí, sí. Ya están aquí. Conmigo no se metieron tanto, pero. Bueno, son unas bolitas también, pero sí, igual ellos van a estar ahí. Porque tú todavía estabas en el proceso de que Ah, estábamos. no, yo estaba diciendo también, ellos llegaron a decir que yo no hacía inmunología. Lo que pasa es que cuando- No siempre. Con todo este conocimiento que ya que se tenía ya del estudio de las células embrionarias y ya cuando Yamanaka define qué factores son los que logran revertir este proceso de diferenciación hacia un estado indiferenciado, es cuando ya se saca el concepto de la triada de los factores centrales, que son los que, bueno, ya hablamos en las clases de factores de transcripción y todo eso. ¿Y qué pasa cuando entonces ocurre la reprogramación de estas células? ¿Ok? Cuando se hace el proceso de reprogramación, ocurre una remodelación epigenética durante este proceso. En la célula diferenciada, la célula ya adulta, en el ADN hay unos potenciadores somáticos que están activados, ¿ok? Que son los que activan todo lo que son los genes de diferenciación. Mientras que los potenciadores pluripotentes están apagados, están inhibidos. Cuando se comienza la expresión de los factores de reprogramación y se da el proceso, los potenciadores somáticos se apagan y los potenciadores de pluripotencia se activan. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? En la célula somática, en la célula diferenciada, en los potenciadores somáticos están marcados, tienen unas marcas de potenciadores activos, o sea, de que están encendidos, están activados. Y también están unidos a factores de transcripción somáticos. Esos son unos ejemplos, ¿ok? RUNX, y TAC, ¿no? ajá, TAD. Pero bueno, es un ejemplo de tres factores, o sea, no es que esos son los únicos que hay, ¿ok? Una vez que ocurre el proceso de reprogramación, y los potenciadores pluripotentes tienen unas marcas represivas, o sea, unas marcas que indican que están inhibidos. ¿Ok?
Una vez que ocurre el proceso de reprogramación, ay, estaba casi dormida haciendo esto, porque no lo animé bien. Una vez que ocurre el proceso de reprogramación, se pierden estos marcadores de potenciadores activos de la célula somática y se eliminan los factores de transcripción somáticos. Y entonces el ADN queda en un estado metilado. ¿Okay? El caso contrario pasa con los potenciadores de pluripotencia que tienen las marcas represivas, y una vez que ocurre el proceso de reprogramación, entonces empieza a haber una demetilación, se empieza a poner más laxa, se empieza a desarrollar el ADN. Y la cromatina se abre y se marca, estos potenciadores se marcan con marcas que los clasifican como activos, y se empiezan se delimitan por los factores de transcripción, los factores de reprogramación, ¿okay? Que en este caso son OXOX y KLF4. Entonces, cuando pasa la reprogramación, los potenciadores somáticos quedan en estado metilado, mientras que los potenciadores pluripotentes pasan a un estado de metilado y activo. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué eventos ocurren durante la reprogramación pluripotente? Tenemos las células diferenciadas. Estas células son transducidas, se les induce, se les Perdón, introduce. Milana. Dime. ¿Qué es transducida? ¿Sabes? ¿Alguien sabe qué es eso? Ese concepto lo vimos Aunque en qué clase. en la señalización. Yo decía en algún momento que yo no tenía señal. Porque en esa clase empezamos, la primera tú te involucraste Sí. después, esa fue la segunda clase, sí. Sí. Bueno, ya No, no, yo lo digo es para saber si todos lo No, saben. si que pasa la señal hasta el núcleo, llega el ADN y active el segmento de ADN para que se lleve la señal que se convierta en ADN y se convierta en la proteína. O sea, la primera parte es transducción y después es transcripción. Ok. pero eso es a nivel fisiológico. Ajá, Sí. Cuando uno habla en biología molecular, vamos a transducir una célula, es lo que pasa es que eso lo tienen que ver, eso hay que explicárselo como más. Pero como para que tenga. Eso yo se lo voy a explicar la cuando idea. veamos, se lo voy a explicar bien cuando veamos la práctica de IPS. Como un vector retroviral, eso es lo que estaba pensando, en realidad. Uno infecta la célula y este vector deja el ADN. ¿Eso es la transfección también o es traducción? Es otra cosa. Eso es transducción. Y yo iba a preguntar qué es la transfección al principio de la clase. A ver si lo explican. Transfección es meter un gen. Ok. ¿Ok? Pero transducción es con un vector retroviral. El vector es como un Un transportador. transporte, ajá. Eso Un transportador, deja la secuencia que uno quiere, la deja dentro del núcleo de la célula y se integra. que más o menos se lo imagino. Pues más o menos Sí. así, cuando yo hablo de transducción aquí, transducimos las células con los factores, es eso. Con vectores retrovirales, lo que hacen es que uno, lo mismo que hace un virus cuando entra a una célula para infectar. Es el mismo proceso, solo que se hace en el laboratorio. Solo que hace cosas buenas. Sí. Pero que le vas a colocar. Bueno, en principio sí. En principio sí, aunque también esta integración de genes por medio de vectores virales también tiene sus efectos secundarios a veces y sí, Como todo. como todo, o sea, cuando tú haces algo que no es natural, siempre vas a... Si naturalmente tienes algunas cosas defectuosas que causan cambios negativos, imagínate algo que no Claro, una fisiológico. mutación.
Ok, entonces cuando la célula, se toma una célula diferenciada y se le introducen estos factores de transcripción, los factores de Yamanaka, entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? En una etapa temprana se empieza a perder todo lo que es la programación somática, se empiezan a apagar todos los genes que apoyan a la diferenciación. ¿Okay? Después ocurren cambios morfológicos que son característicos de la transición mesénquima-epitelio. Ocurren brotes proliferativos de estas células y evasión de la senescencia. Hay un remodelamiento metabólico en la etapa intermedia. También se empiezan a expresar genes característicos de pluripotencia, del estado de diferenciación, que son fosfatasa alcalina, SSA1, SSA3, TRA160, etc. Acuérdense que hay más. Empiezan a activarse los genes asociados a pluripotencia, ya como los que son OXOX, NANOX, y finalmente las células empiezan a tener una etapa de autorrenovación, que eso indica que es una reprogramación estable. ¿Okay? Entonces, no solo es, bueno, yo coloco mi gen y ya tengo células madre. En la célula empieza a haber todo unos cambios, tanto internos y también morfológicos, que van a demostrar este proceso de reprogramación. ¿Okay? Ahora bien, entrando ya al tema, ¿cómo fue la generación de las IPS de ratón? Este es el primer artículo publicado por Yamanaka en el 2006 en la revista Cell. ¿Qué hicieron ellos? Ellos venían estudiando desde años atrás los factores de transcripción en las células, los encargados de mantener la célula pluripotente, y habían evaluado incluso como 100 factores, habían estudiado como 100 factores. ¿Okay? Sin embargo, bueno, después de tantos estudios que habían hecho, ellos lograron aislar 24 factores de transcripción. ¿Okay? Entre ellos estaban O, SOX, SEMI, KLF4 y NANO. ¿Okay? Sin embargo, hasta este momento, a pesar de que se conocían bien eso, no se sabía qué eran los factores clave. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos tomaron de un ratón transgénico, ahora les voy a decir por qué es transgénico, tomaron los fibroblastos de embrión y les introdujeron todos estos factores para poder hacer las IPS. Porque ¿cómo iban a saber ellos que las células estaban diferenciadas? O que las células se habían convertido a células madres embrionarias, una célula tipo madre embrionaria. Ellos agarraron en una parte del gen, colocaron un cassette de beta-galactosidasa GEO. El GEO es un gen de resistencia a antibióticos, que es la neomicina. ¿Okay? Entonces uno lo que hace es, ya uno los compra incluso, le introduce ese gen al ratón o a la célula que necesite, modifica a la célula y cuando está creciendo esas células en el cultivo, coloca el antibiótico. Si la célula crece, sigue creciendo, es porque el gen está ahí, los genes que lo metió está ahí. Si la célula se muere es porque no tiene el gen de resistencia a la neomicina y por supuesto se va a morir. ¿Okay? Este gen de resistencia a la neomicina lo colocaron en este locus FBX15 que se expresa durante el desarrollo embrionario y ayuda para el desarrollo embrionario, pero está apagado cuando el animal ya esté en la etapa adulta. ¿Okay? Entonces, ¿qué iba a pasar? Si
si se colocaban los factores de transcripción y la célula se volvía tipo embrionaria, FBX se iba a encender, haciendo que el gen de resistencia se activara también. ¿Sí me están siguiendo? Y entonces, cuando yo pusiera la selección, la célula iba a vivir en el cultivo. O sea, todo lo que estaba vivo Era positivo para los genes de pluripotencia. ¿Ok? Claro, Porque sí. al yo revertir la célula a un estado indiferenciado, este gen que está apagado en la célula madura se iba a encender. ¿Ok? Entonces, esta es más o menos, esto ya es las imágenes del artículo, más o menos lo que les venía explicando. Tenían el gen, lo que hicieron fue la infección la introducción de todos los 24 factores en el mismo momento para obtener las células. Entonces, cuando las cultivaron, como tenían este marcaje de galactosidasa y neomicina, por supuesto, las células que vivían y tenían los factores de transcripción introducidos o que se habían quedado dentro de la célula, primero vivían porque vivían a lo que era el proceso del antibiótico y se marcaban de un color oscuro. ¿Okay? Entonces aquellos vieron que tenían colonias resistentes a los 16 días al haber introducido los 24 factores. Aquí todavía no sabía quién era quién. ¿Okay? Pero ya sabían que podían hacerlo con todos esos 24 factores. Pero por supuesto lo que pensaban fue, son todos. Pues pueden ser todos, puede ser que no sean todos. Aquí ellos ponen una fotografía de los cultivos. En esta tenemos las células madre embrionarias, normales de ratón. Estos son los fibroblastos. ¿Cómo crecen los fibroblastos? Fíjense que son alargados, su forma típica fibroblastoide, pegados al plástico. Así se parecen mucho a las células estromales mesenquimales. O las células estromales mesenquimales se parecen mucho a ellas. Y en el medio tenemos las colonias que se obtuvieron de la introducción de estos 24 genes. Ven que son muy parecidas, muy similares a lo que son las células embrionarias del ratón. ¿Okay? Entonces aquí dijeron, ok, lo logramos. Pero ¿quién es quién? Y hacen los experimentos se ven muy sencillitos. Ellos tienen el artículo, que son como, no sé, 10 páginas, una cosa así. Un montón de páginas. Por supuesto que hay muchos más de lo que yo les estoy mostrando, ¿no? Y tienen y tienen la publicación del suplemento, que son los experimentos adicionales que se hicieron, y muestran un cuadro de todas las transfecciones que hicieron. Y son como, no sé, 100 transfecciones, una cosa así, o sea, fue un trabajo hecho, a pesar de que se ve todo sencillo. Claro, porque ahí lo que hicieron, me imagino, fue ir haciendo combinaciones al azar. No, ya. ¿No? Yo cada vez que veo este artículo me asombro de lo que hicieron. Con estos 24 genes ya saben que lograron obtener células tipo embrionarias. Pero ¿quiénes son los que actúan? ¿Son todos? ¿Es uno? ¿Son 3? ¿Son 4? ¿Son 8? Entonces ellos lo que hicieron aquí fue hacer la introducción primero de los 24 genes, que aquí tienen esta barra, ¿ok? Y tienen este número de colonias obtenidas a los 10 días de cultivo y las barritas negras son el número de colonias obtenidas a los 16 días de cultivo de estas células. Porque uno lo que hace todo lo que es la introducción de los genes a la célula y ahí mismo las pone en cultivo, ¿okay? Y empieza a contar. Fíjense que son aproximadamente como 30 colonias a los 16 días de cultivo, contra como 8, ni 10 llega a los 10.
Entonces hacen las mismas transfecciones, pero en este ponen 23 genes, 23 factores, perdón. Ponen todos los factores menos el 1. En este ponen todos los factores menos el 2. En este ponen todos los factores menos el 3. Restando uno por uno, a ver Restando uno por uno, a ver cuáles eran los cambios que Razón son ocurrían. japoneses. Sí. Malito por ahí. Estudiante de doctorado. Y el postdoc. ¿Esos son los que hacen eso, claro? Ese trabajo en chino. Igual que el de la Heisman, el de la salamandra, parece que tuvo un problema cuando ganó el premio Nobel, porque la estudiante de doctorado, que fue la que hizo todo el trabajo, ni la nombran en ningún lado. Sí, Qué ya. horror. Eso no se hace. No. Y de paso era mujer en esa época. Se lo miran. En cambio, al que ayudó a Yamanaka sí lo nombraban. Era su postdoc, que fue estudiante de doctorado y su postdoc. Y fue el que lo ayudó a hacer todo eso. Claro, sí, de Pero bueno, cabeza la idea fue La cabeza. la idea fue cabeza. de Yamanaka. Vamos a hacer esto. Pero las manitos. Pero bueno, él también Son tuvo que haber dado importantes. ideas para esto. Uno no es que nada más recibe órdenes y ya. Entonces, bueno, así hicieron 24 transfecciones, poniendo 23, quitando 1, quitando 1. Todos estos son los factores. Ellos los enumeraron 1, 2, 3, 4 para mayor comodidad. Y observaron que estos que les tengo marcados con estrellita roja, el 3, el 4, el 5, el 11, 18, 20, 21 y 22, fueron 10 genes, no formaron colonias a los 10 días. Ok. Y muy pocas colonias a los 16 días. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No me sirve, no sirve. Una Pero pluripotencia. los limitamos. ¿Qué? Pero lo que limitaban la de crecimiento. Que la ausencia de esos genes limitaba. El crecimiento. ¿Ok? Literalmente no funciona. Entonces, bueno, tenemos ya 10. Bien. De 24 tenemos 10. ¿Ok? Agarraron esos 10. Ya fíjense cuántas transfecciones van. Agarraron esos 10, hicieron la transfección solo con esos 10. La introducción de esos 10 factores de transcripción. ¿Ok? Y igualmente hicieron transfecciones individuales donde ponían los 9 menos el 3, los 9 menos el 4, los 9 menos el 5. ¿Ok? ¿Qué observaron ellos primero? ¿Qué diferencia hay entre esta barra y esta barra, María Fernanda? No veo nada. ¿Cuál barra? La 10 de... Toma la barra, la 24. esta de todos los factores y la de 10 factores. Bueno, aquí mira, aquí está. ¿Qué diferencia hay entre estas dos barras? Que con todos los factores no hay tanto crecimiento de colonias como con el factor 10, con los 10 factores. Ajá, ¿y qué puede significar eso? Si aquí están los mismos factores que aquí. Que probablemente hay otro factor involucrado en una de esas, o a juro. No, son esos factores. Sofía. Que en conjuntación es un componente sinérgico, no sé, Ajá. porque es que arriba dicen que... No, porque aquí también están. Sí, pero arriba sí formaron colonias. Aquí también formaron colonias. A ver, con todos, colonias. Lo que pasa es que la escala, No, eso les iba a decir. No, por eso les dije, no se fijen ya en esta, fíjense en esta nada más. ok. La escala aquí llega hasta 40 y aquí llega hasta 300. Ah, ¿Ok? Entonces, por eso preferí que lo vean aquí, que aquí también está todos los factores y 10 factores. Los 24 factores y solo los 10 escogidos. Y fíjense que con los 10 escogidos hay aproximadamente 150 y algo colonias, mientras obtienen
Mientras que cuando colocaban los 24, No. o sea, Ok. era como Sí, como 3. 25, casi 30 colonias. Vean la diferencia de obtención de colonias, Con todo y con... a pesar de que estoy Con 10. disminuyendo la cantidad de factores. Claro, termina de confirmar que los que se quitaron. Que no Con todos los son que están ahí, los pluripotentes, que no todos Sí. hacen la misma A capacidad lo mejor esos pluripotente. 10 factores promueven la autorrenovación más que con los 24 factores que limitan Quizá el otro- esta capacidad de autorrenovarse de las células. los otros quizás actúan como inhibidores también, porque... Hay un infiltrado. Hay un infiltrado. Algún factor de estos de los 24, Inhiben. en vez debe estar regulando a lo que era la triada. ¿Ok? Cuando yo lo elimino y ellos se quedan solos o un poco más solos, aumenta. ¿Ok? Entonces, bueno, en este ensayo donde introducían solo los 10 factores que habían escogido de aquí, encuentran que los de las estrellitas verdes, no formaron colonias. Casualmente, los de las 3, 14 y 20 eran O3, 4 y KLF4. Imagínate. Entonces ya, mira, yo quito 3, 4 y quito KLF4 y no tengo nada. Tengo 2. Claro, pero cuando quitaron esos dos, aunque hay más colonias, pero se mantiene la capacidad de pluripotencia. No, cuando O sea, los que quitaron. no si hubieron ellos no están, colonia. no creció nada. No creció nada. O sea, Ok. sin ellos no Por había eso, No, sí, no creció ellos- nada. Ok, no hace- La pusieron a crecer, no vieron colonias azulitas. Cuando las pusieron con neomicina, todo murió. No se había prendido el FBX15, o sea que no era. Y no se encendió el gen de resistencia a neomicina. Ok. O sea que ahí no hubo nada, ahí no hubo reprogramación. Claro, ellos estaban buscando de forma negativa. O sea, Sí, claro. no la había visto. Ah, claro, sí, es que uno se llega a enredar. No es que aquí está 3, 4, 5, no. Es que son los 9 factores Menos el 3, menos el 4, menos el 5. Igual aquí arriba es los 23 menos el 1, menos el 2. Sí, uno De forma negativa. por lo general cuando le ponen aquí es porque ese es lo que están evaluando. Claro. ¿Por qué no usaron el 1? En la primera parte en el A. Que eliminaron solo el primero. No tiene una estrellita. No leí, no sé, no leí. No leí y no me di cuenta. Pero bueno, el 1 no era. ¡Spoiler! El 1 no era. Ok. Luego consiguieron este 15, donde faltaba el 15, mejor dicho, vamos a decírselo así, donde faltaba el factor de transcripción 15, vieron que había poquitico crecimiento, chiquitito. Y ese era SOX2. Ahora imagínate. ¿Y qué les había dicho yo? ¿Quién era SOX2? Actúa en conjunto. Entran en conjunto. 3, 4. Si no son una Si no son- Cuatro no hay. actúa de manera muy... Él es dependiente de los 4, ¿ok? Ah, claro, claro. Entonces ya ahí fueron descartando y diciendo, esto sí da, esto no da. Lo Pero hicieron por entonces, selección negativa. claro, van restándole, no sumándole ya. Y encontraron este 22, En la no. que era poquitico de Uy, claro, MYC, seguro. y era MIC. Es- Ok. Lo otro fue, que entonces ahora tomaron estos 4 y hicieron otra vez un ensayo. Se de volvieron transfección. expertos en transfección. Sí. No solo en transfección, lo de menos es la transfección. Armar todos esos vectores. Pero bueno, por eso, en esa metodología. Si no sabían, aprendieron. Diseñar
todos esos vectores, o sea, eso fue de loco. Sí, sí, sí. O sea, Eso fue un sí, trabajo. definitivamente. Aunque a ellos no les gusta que lo Y llamen. fíjense que Pero ellos colocaron todos esos vectores en una base de datos, en una base, como una biblioteca. Es una empresa que vende vectores, pero es académica. Y lo que te puede costar comercialmente, no sé, $1,000, $500, $300, en esa base académica cuesta $75. O sea, ellos prácticamente donaron todo ese trabajo. Japonés. No, es que toda esa historia, todo eso está, eso es en las entrevistas que le hacen a ellos y todo eso. Incluso en las entrevistas que le hacen, en la última entrevista, este año se cumplen los 20 años de las IPS. Y entrevistan a Yamanaka y dice que él estaba en su oficina y le llegó Takahashi, que era el que armaba, el que hacía todo esto, y le dijo, tenemos células embrionarias. Y que él le dice, cálmate, no te emociones, puede ser que no sean. Y que cuando fue y vio al microscopio, sí vio que la morfología era totalmente de células embrionarias. Y ahí se empezaron a emocionar y empezaron a planificar experimentos. Entonces, bueno, cuando ya tenían todos estos, hacen otra vez las transfecciones, ahora con los 4 factores juntos, y miren las 2 barras, la de 4 factores juntos con la de 10 factores juntos. ¿Okay? Tienen prácticamente la misma cantidad de colores. Dijeron, estos 4 son solo lo que necesitamos. Esos 4 Pero por sí solo, mira, disminuye bastante la pero cuando hacen 3 factores menos CEMIC, 3 factores menos KLF4, 3 factores menos OC2 o 3 factores menos OC34, eso no funciona. El F4 y el F34 son los más. Y entonces ahí dijeron, estos son. Lo que pasa es que CEMIC, a pesar de que ellos lo usaron y en algunos todavía actualmente, en algunos ensayos utilizan CEMIC, acuérdense que es un protocon-G, es mal visto, o sea, tiende a causar en estas células, tiende a que las células tiendan a causar mucho más teratomas, pero él ayuda a la estabilidad de estos genes. ¿Ok? Por eso es que lo mantienen. A pesar de todo, por eso lo mantienen. Entonces lo que hacen es como tratar de modificarlo un poco o de hacer un seguimiento más profundo para que no se salga de control. Pero él ayuda a la estabilidad de la transfección. Y cuando hacían solo 2 factores, hicieron la prueba de todos estos, solo 2 factores, haciendo las mezclas, no tuvieron nada. ¿Okay? Entonces aquí dijeron, listo, esto ya está, aquí las tenemos. Usaron sus células, transfectaron sus células de fibroblastos de ratón con estos 4 factores de transcripción y obtuvieron las IPS. Entonces aquí podemos ver unos clones que ellos ponen, me imagino que fueron los clones más bonitos que les dieron, y ven estos 2, que son los que ellos llaman como los clones estrella. Fíjense la morfología de las células, que es muy típica de las fotos que les enseñaba Olga en la clase de células embrionarias, de células madre embrionarias, igual pero fíjense que era como un clon inestable, ya varía. miren la morfología. Ya los bordes no son tan definidos. Él empezaba a diferenciarse Estaba muy rápido. diferenciando. Entonces ya hay esa no. Descartado, por supuesto, Una lesión fuera. a nivel genético. Fuera. O no había estabilidad en la transfección, o no en la integración de los genes, o había pasado algo, o puede ser, a veces ocurre también, no es solo inestabilidad, sino que ocurre que a pesar de que todos están en el mismo vector,
o se transfectan al mismo tiempo, puede ser que uno no entre. ¿Okay? Eso ocurre, eso puede ocurrir. Y por supuesto, tengo las células, tengo que verificar que son embrionarias o que son tipo embrionarias, como les dicen también. Analizaron expresión de marcadores pluripotentes, SSA1. ¿Por qué SSA1 y no SSA3? Ni 4. Porque es de Por el ratón. Porque es de ratón. Hicieron el ensayo de formación de teratomas y ven que aquí hay, ¿qué? No veo. Cartílago, creo que aquí se ve mejor. Sí. Músculo, tejido adiposo, epitelio, sistema nervioso, y el primero creo que es normal. Sí, no, dice. ¿Ok? Aquí se ve horrible. Hicieron también cuerpos embrionarios, que es un ensayo típico para ver funcionalidad. Y estos cuerpos embrionarios después los pusieron en cultivo y se diferenciaron, empezaron un proceso de diferenciación natural y hicieron la diferenciación hacia mesodermo, endodermo y ectodermo visto por fluorescencia. Perdón. Aquí tenemos actina de músculo liso, alfa-fetoproteína y beta-3 tubulina. ¿Ok? ¿Son o no son células madre embrionarias? Sí. Son células madre embrionarias. Y entonces, como ya tenían sus células madre embrionarias y ya habían publicado, me imagino que antes de publicar ya habían empezado lo otro, dijeron, bueno, vamos con humanos, vamos a ver. Siempre que hay un éxito en ratón, corren a hacerlo en humano, por supuesto, porque es lo que queremos, tratar de hacer cosas para el humano. Entonces, bueno, básicamente ya conocían los factores involucrados, no tuvieron que hacer todos los ensayos que se hicieron anteriormente, por supuesto, arriesgándose a que esto no funcionara, porque se necesitaran otros. ¿Okay? Tomaron una célula diferenciada de una persona, un fibroblasto de piel, le introdujeron los 4 factores de transcripción que descubrieron en el ratón, en los ensayos de ratón, hicieron la reprogramación retroviral y obtuvieron células madre tipo embrionarias de humano. ¿Okay? Y por supuesto, vieron que con esos 4 factores obtenían la célula. O sea, que era lo mismo para el ratón como para el humano. Y eso ya está demostrado que los mismos factores de transcripción son la triada en el ratón y en el humano. Que se conservan entre especies. Se conservan entre especies. ¿Okay? O sea que ellos, la pegaron. Hicieron aquí, esto es el cultivo de los fibroblastos antes de la transfección, antes de la reprogramación, perdón. En las primeras etapas empiezan a formarse unas colonias que todavía son incipientes, y aquí ven ya las colonias, miren, bien delimitadas, que proliferan, y aquí las tienen. Entonces analizaron, por supuesto, también marcadores pluripotentes, a ver si había expresión de estos marcadores en estas colonias. ¿Y qué me dice esto? Sí, 3, 4, que son los humanos que... Sí, colorearon mientras Sí, él se se colorearon habla. las 3, 4. Es de ratón. En un ensayo de inmunofluorescencia ven que colocan marcador para detectar un marcador de expresión Eso cuando que es ya de comienza ratón, la diferenciación. y los 2 marcadores de expresión que son de humano, y ven que el marcador de ratón no existe, Y sí, están los míos. y sí están los marcadores de humano. ¿Okay? Tra 1,60, 1,81 y nano. Luego de esto hicieron cuerpos embrionarios, forman cuerpos embrionarios, y estos cuerpos embrionarios, una vez que se colocan en cultivo, comienzan y le quitan los factores, comienzan la diferenciación. Perfecto, estamos teniendo. La otra fue diferenciación. Igualmente, por medio de inmunofluorescencia, vieron marcadores de las 3 capas embrionarias. Y finalmente hicieron teratoma.
Porque algo típico de una célula madre embrionaria es que forme in vivo un teratoma que incluye las 3 capas embrionarias. Y entonces aquí obtuvieron en este teratoma tejido intestinal, tejido de músculo, epidermis, neural, adiposo y cartílago. ¿Ok? Entonces cuando ellos ya publican, el año siguiente, fíjense que esto no lo venían haciendo, no fue que publicaron y hicieron después, porque a un año, esto no pasa en un año. Todo eso no pasa. Todo esto no pasa en un año, no. Y no estos son los experimentos básicos que yo les estoy mostrando. Ahí hay un montón de PCR para demostrar que estaban los genes adentro. Ahí hay un montón incluso de pruebas de crecimiento y de análisis de colonia y de estabilidad y de transcriptoma y de todo un montón de cosas que se hicieron para poder saber. O sea que esto viene mucho más atrás. Entonces, bueno, como un resumen entre las estrategias de reprogramación, desde un principio, que fue en los 60, la transferencia nuclear. También tenemos lo que es la fusión celular, que es la fusión de una célula diferenciada con una célula embrionaria. Y finalmente tenemos lo que es la reprogramación somática, que es la infección con virus, que es los experimentos de Yamanaka. Y actualmente, que eso lo vamos a hablar la semana que viene, el lunes, en la siguiente clase, esto fue un bulo de Yamanaka. Y todos nos lanzamos a hacer las IPS. Sin embargo, con todo, por supuesto, estas IPS se empezaron a ver cierto tipo de problemas y la primera preocupación que había era la presencia de CEMIC, lo que era la reprogramación con vectores retrovirales, porque el vector retroviral se inserta en la célula y se queda ahí. Entonces, bueno, aunque estos vectores son modificados, no son infecciosos, etcétera, o sea, todo eso se ha manipulado, todavía está el riesgo de que están ahí. Sin embargo, se siguen usando. Entonces, bueno, ha pasado todo un proceso de ver cómo se cambia la técnica como tal. ¿Okay? Incluso también se han hecho análisis para como mejorar, y que la eficiencia de esta técnica es muy pequeña, es menor al 1%. O sea que hay que trabajar para obtener colonias, pero con una colonia eficiente, a ti no te importa más nada. Con una sola que tengas, tú tienes, y eso es embrionaria, multiplicas y ya, y se acabó. 1% y ellos hicieron más de 100. Sí, eso es un trabajo. Hacer IPS no es trivial. No es trivial. Es muy fácil porque uno pone el humano, los vectorcitos, allá tengo IPS, qué bonito que lo diga acá. Sí. Que pasó un año tratando de... Y ahorita vamos a volver a tratar a ver si se puede. Hacer IPS de ratón no es lo mismo que hacer IPS humanas. Las células humanas siempre tienen ese toque chinche que cuesta trabajar. Es lo mismo, trabajar con células embrionarias de ratón no es lo mismo que trabajar con células embrionarias humanas. Estas son más delicadas, exigen un poco más y entonces siempre cuesta algo hacer humano, ¿ok? Entonces, bueno, se han tratado incluso de colocar algunos otros factores como para ayudar a la estabilidad a la eficiencia de esta técnica. Ahora, hace como 2 años, fue como 2 años, sí, salieron las IPS químicas, eso lo vamos a hablar, incluso, pero ya con todo el conocimiento del cultivo de células madre embrionarias, entonces, bueno, se pueden cultivar con esto y estos químicos, o sea, componentes, entonces vamos a ver si podemos hacer IPS con eso. Se logró, esas no están en clínica para nada, o sea, no están en protocolos clínicos. Se han utilizado otros vectores como lentivirus, adenovirus no asociados, que no son integrativos, se han tratado, pero incluso todavía
Haciendo eso, la eficiencia de la reprogramación no aumentaba. ¿Okay? Entonces, hay gente que sigue usando vectores retrovirales, hay otra gente que usa lentivirus, adenovirus, ARN de interferencia, microRN, se están utilizando muchas cosas, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero también por eso, pienso yo, ¿no? Que al tener tan baja eficiencia, al ser tan difícil, es que existen esos bancos donde están todas esas líneas ya de IPS que, digamos, están a la disposición, algunos públicos y otros pagando, pues. Justamente para, sí, pero más que para todo, tratar de evitar todo esto, ¿no? más que todo, bueno, claro, porque esto es dinero y si tú vas a hacerla, Sí. bueno, claro, esto es como, vamos a brincarnos un poquito tema en la próxima clase. Por supuesto, cuando salen las IPS, todo el mundo dijo, nada, medicina personalizada. Claro. Yo puedo hacer mi órgano, yo puedo arreglarme a mí con yo, ¿ok? Nada, no tengo que estar usando después inmunosupresores porque estoy usando embrionarias que son halogénicas, ni tengo que estar usando un órgano de otra persona, puedo armar mi órgano, puedo curarme yo con mis propias células, y fue lo que todo el mundo pensó. O sea, bueno, si yo tengo necesito un corazón, bueno, saco un fibroblasto, hago IPS, hago progenitores cardíacos, armo un corazón con todo eso del boom de los organoides y trasplanto un corazón mío, pues, un corazón a la carta. Órganos a la carta, ¿eh? Pero el problema es vascularización. El problema son las mutaciones. El primer protocolo clínico aprobado fue en Japón, por supuesto, guiado por Yamanaka, una gente, unos médicos, pero con el apoyo de Yamanaka. A partir de Yamanaka, en Japón se vuelve la estrella en IPS. Crearon un centro de investigación para IPS, o sea, hicieron un boom, pero así. Hicieron el banco de IPS, por supuesto con la población japonesa, pero bueno, ya es bastante, ¿no? Claro. Todos se han movido en el campo de IPS y han sido los pioneros, tanto en protocolos clínicos como en investigación acerca de IPS. El primer protocolo clínico con IPS fue en Japón y fue en un paciente con retinitis pigmentosa, que era lo que hablaba el doctor la otra vez, que le preguntaron, ¿por qué el ojo? Bueno, porque si ocurre un tumor, fuera ojo, igual ya no ve. Y el paciente, o sea, accedió. no veía nada, o sea, Y le por daban supuesto, un chance. y si tú le das un chance de que pueda ver, bueno, y si después pierde el ojo, bueno, qué carrizo. O sea, es algo así como que Todo o nada. es crudo, pero es la verdad, pues, es así, es la realidad. Hicieron el primer paciente, todo chévere, todo espectacular, la señora, bueno, no hubo mejoría como tal, pero parece que sí veía así como ya sombritas, pero no evolucionó más. Como ella estaba bien, no había causado tumores, nada, estaba todo perfecto, se lanzan al segundo paciente. Y por supuesto en un ojo no son los dos ojos, se meten en un solo ojo primero. Cuando están haciendo las IPS del segundo paciente y las evalúan, claro, esto hay que hacerle cariotipo, todos porque estás manipulando una célula, tú tienes que evaluarla. Esto yo por supuesto no se los puse aquí, pero todos esos análisis hay que hacerlos. Cuando están evaluando las células, encontraron mutaciones. Agotar las células. Se paró el protocolo. Se siguió evaluando a la primera paciente. Entonces es cuando se decide trabajar con halogénicas, que a pesar de que igual vas a tener que inmunosuprimir, pero es más fácil que trabajar, es más fácil producir las células en el laboratorio que estarlas buscando las embrionarias, ¿ok? Porque de paso no hay bancos de células embrionarias. Y por supuesto son más fáciles de ir evaluando en el tiempo porque tienes tu lote guardado y cada cierto tiempo las sacas, las evalúas y ves si hay o no mutaciones. Entonces, por eso se ha pasado ahora que se usa mucho lo que son los protocolos con IPS halogénica. Y entonces, por eso Japón empieza a hacer su banco de células IPS de su población.
Pero si hay bancos de células embrionarias. Sí hay. Sí, de líneas. Sí. Ah, bueno, Porque sí. yo le- yo Sí, le sí, mostré porque la esas son las que base de usan, datos, esas son las que claro. usan. Sí. Lo que pasa es que el boom, a partir del 2018, el boom de las IPS Fue demasiado. superó con creces a la gente. Pero incluso yo puedo estar segura que ese banco de IPS es mucho más grande que el banco de embrionarios. Claro, o sea, Porque esa probablemente gente se ha todo el movido. tema ético, pues, con las embrionarias. Sí, ajá, y explicaba la por doctora en supuesto. la clase, todos los problemas éticos que eso han contrarrestado el uso de Claro, las embrionarias. Entonces, bueno, eso es lo que... Ahora bien, ya dos laminitas más, porque ¿qué hora es? Ah, dime. Ustedes sí hablan. bueno, pero es que estuvimos Chismeando. Chismeando. Trae más chismes. Chisme nutre, chisme nutre. El chisme alimenta, nutre el alma. Uno tiene que tener un chismecito así candente. Claro. y eso que no estaba Una luz. Ay, sí, estaba el doctor. Una luz en la oscuridad. Entonces, bueno, ¿qué células se pueden usar para reprogramar? esa lámina torpilla. Está bien bonita. Aquí lo están viendo. Tejido Todas. adiposo, todo. Todas. Dientes, Cualquier célula diferenciada se puede usar para reprogramar. Y estas son las que se han utilizado entonces también para hacer ensayos e investigación en reprogramación. Queratinocitos, mesenquimales, fibroblastos, la principal, porque fue por la que empezó Yamanaka, células de la sangre. Estos son mesenquimales de diente, mesenquimales tejido adiposo. de tejido adiposo, pero también de médula ósea, de donde tú tengas mesenquimales, de epitelio renal. Se han hecho IPS de cuántos tejidos se han encontrado. ¿Y hay alguna mejor que otra? Exacto, esa iba a ser Ya la va, Alba. ¿Qué ventajas tiene una versus? Yo puedo hacer IPS de células de la sangre. Yo puedo hacer IPS de glóbulos rojos. Ese es el glóbulo rojo. ¿No Sí. tiene núcleo? Sí. No, sí. ¿No tiene núcleo? No puedes No hacer No IPS tiene de núcleo. Claro. ¿De dónde saco la información si no tiene glóbulos núcleo? rojos. Pensé que había dicho que sí. Y de las plaquetas, No. ¿De qué dijiste? de las plaquetas. Plaquetas, tampoco tenemos. ¿De megacariocitos? No sé. Para las plaquetas no. ¿Plaquetas tienen núcleo o no tienen núcleo? No puedo. Sí, tienen. Sí, tiene, se puede. Le doy 2 puntos en el examen al que me diga que si las plaquetas tienen núcleo o no tienen Sí núcleo. tiene. Y se pueden hacer. Y 2 puntos menos el que salga mal. Estoy hablando de las plaquetas, células diferenciadas. Ah, bueno, igual que los glóbulos rojos no tienen. No tienen núcleo. Yo de Un glóbulos pedacito. rojos Y el megacariocito sí recuerdo. y de plaquetas no puedo hacer IPS. ¿Entiendes? Sobre el medio. Ay, qué pena. Solo las células que tengan núcleo, porque no voy a meter la información. Yo hoy tiene 2 puntos. No, es Porque tú muy seguro dijiste sí, las plaquetas no, tienen núcleo. Perdió la oportunidad. Me lo digo. Ella ya sabe. Por lo que tú dijiste, ya sabemos. No, que no, todo lo que tú dijiste, ya Ya lo que- conocemos. mira que te veía así la forma de la persona. Claro, ¿verdad? Es impresionante, sí. Sí, eso. Clarito está. Es que es la misma información, en otro modo, pero la misma información que hemos estado oyendo todo este tiempo. Doctor, una pregunta. O sea que la gente que guardó el cordón umbilical eventualmente le serviría para sacar unas células IPS autólogas, digamos. Sí. Ok. Porque como hay tanta controversia con eso, que prácticamente... Pero lo que se guarda es sangre, no cordón. Hay sangre, pero bueno, la sangre tiene todas las Claro, tiene sí, 74. pero no sé hasta donde... No, o sea, es sangre, claro, lo que pasa es que la sangre del gente, cordón umbilical, no es el cordón umbilical. la gente habla, guarda el cordón, no es el cordón, es sangre del Sangre. umbilical, porque se guarda. Pero del cordón... Específicamente células CD34 positivas es lo que se busca. O sea que... Para nada lo guardaron. Eso fue una estafa. Ok.
Pero en el momento que se hizo, ¿qué era lo que se argumentaba? Que curaba todo, Ajá. que era un salvavidas para cuando uno fuera adulto, y es mentira, eso no va a servir nada. Para el bebé y para toda La familia, la familia, la la mamita, madre, el tío. Para el bebé puede, hay un mínimo porcentaje que sea un salvavidas antes de los 5 años. Si es requerido y el porcentaje de enfermedades en donde la primera opción es trasplante, es mínimo. O sea, primero le hacen todo lo que es lo que es el ¿cómo se llama? Lo que son la medicación de primera línea, y después, si nada de eso funciona, bueno, vamos a trasplante. Y eso es muy, muy raro, o sea, que esos cordones no Y son- generalmente necesitas más de uno. Y si es una persona adulta, como eso es por kilogramo de peso, número de células por kilogramo de peso, una persona adulta con un peso ponte mínimo de 60, 50 kilos, no puede usar un cordón. Va a necesitar No sabía. como 2. Ok. Entonces, ¿dónde sacas el otro? Uno no tiene el cordón. Aclarada. Bueno, si son gemelos, capaz. Claro. Pero claro. Está tirando No, mucho la el cuerdita. tema es la información que te venden. Si guardas esa sangre, te podemos poner tratamiento para 5 enfermedades. Sí. Y yo le pregunto, ajá, ¿para qué tipo de enfermedades? No, bueno, ellos me dijeron que para 5 enfermedades, como cuáles. Cáncer, ajá, ¿cómo la van a aplicar? ¿Qué cáncer? Y ellos, ¿qué? Pero ¿cuál? Entonces se ponen un 8 y dicen, entonces no sirve. Y yo digo, bueno, ese es criterio suyo, o sea, no. Claro, porque uno le puede decir, no sirve. Pero entonces, No, yo sí digo no sirve. después puede mucha mala información y le digo, bueno, o sea, si usted ve que el número de tratamientos que le van a poner y no hay otra persona que le hayan puesto, usted puede tomar su decisión. ¿Cuántas personas le han puesto esas células que te ofrecieron guardar? Sí. ¿Quién? Entonces se quedan así como, no. Y eso tiene más de 10 años aplicándose. ¿Por qué no se lo han puesto? Entonces, la misma persona, claro, es que hay que hacerle traer razón, porque yo no te puedo decir a ti, mira, quítate eso, no dejes de pagar, porque después puede haber una mala información. Dice, no, en el IBI me dijeron que votara eso, no sé qué, y eso no debe ser. Entonces, bueno, para evitar eso es mejor que la misma persona tome su decisión y uno mismo le pregunta, o sea, ¿para qué y por qué lo vas a hacer? Pero también uno tiene que cuidarse también el tema de nutrición y todo eso para dar información. Entonces, siempre pregunto eso, o sea, ¿para cuántas enfermedades y quiénes les han puesto esas células que vienen de sangre de cordón o que guardaron y que se las pusieron y a qué enfermedades? Entonces, la persona te queda como que, no, a mí no me dijeron. Y que el ideal sería bancos públicos. Claro, para que todo el mundo tenga acceso. Claro. De cordón, de sangre de cordón, y que estén a la disposición Incluso de quien lo necesite. En los bancos públicos, aquí existen bancos públicos de sangre de cordón, contados, pero existen, que es toda una logística desde que se recoge la muestra, porque es personal del banco que va a obtener la muestra, el personal del banco que la transporta, el personal del banco que la lleva, el personal del banco que la manipula. No es que yo le doy el tubo a la mamá, al papá, para que se lo dé a la enfermera, para que se lo dé al ginecostreta, para que después al otro día me lo traigan y yo se lo mando por correo. No. En los bancos públicos que hay ese protocolo para obtenerla, se descargan aproximadamente el 40% de las muestras que llegan. Teniendo todas las precauciones. Teniendo toda esa logística que es del banco. Y se descartan 40% de los cordones. Imagínense qué cordones sean viables que usando eso de lo que tuvo al papá, que se lo da a la enfermera, que se lo da a no sé quiéncito, que lo corta fulanito de tal, residente del que corta el cordón o el X. Y todavía siguen cobrando. Yo conozco muchas. Sí, todavía les digo, ¿estás seguro? Porque pienso. Todavía hay gente que está pagando. Sí. Eso va a ser costoso. Sí, es costoso. Pero no es solamente ahora aquí, creo un poco o sea, en Venezuela, más y barato, en pero no más Colombia, económico que antes. y en En España. España estaba prohibido ya En España lo habían prohibido. Ya lo habían prohibido. De hecho, los mismos españoles sacan los cordones de sus hijos y los mandan a Alemania o a otros países porque la España reina está lo prohibido. hizo.
con la sangre de cordón de su hijo, y entonces que ellos no iban a donar eso para la, o sea, porque es público, o sea, y es obligatorio, o sea, tú no puedes llevarlo, o sea, si lo vas a dejar, o sea, es para el banco público. Entonces, claro, tienen esa idea y entonces ahora lo sacan de España para llevarlo a otros bancos privados porque ellos no van a donar eso para que hagan investigación. Pero a mí, O sea, están en esa, por ese concepto. el año pasado a Francisco Le ofrecieron le privado. ofrecieron. Lo ofrecen. Pero guardarlo ahí en España o fuera. No, Seguro en que España, no, pero no, en España. En España se lo ofrecieron, lo que Para pasa es guardar. que claro, Claro. Le dio un discurso. yo les he dado mi Pero seguro discurso, era para guardarlo afuera, porque yo sí me Probablemente. acuerdo de esa ley, eso fue Esa una ley, ley, sí. eso fue con ley. pero lo toman y se lo igual pasa aquí, o sea, aquí no guardan, aquí lo llevan a Estados Unidos. O sea, no se guarda aquí en Venezuela. Igual puede ser allá en España, pero el servicio hay Sí. empresas privadas Que lo hacen. que en las clínicas y no sé si en los hospitales. ahí No te sé, lo yo no llevan. me acuerdo Te lo ofrecen. dónde el leí, pero sí servicio fue te lo como ofrecen. una noticia, buscando cosas de Células Madres, de una mejor célula. Ok. Fibroblastos, son fáciles de obtener, que es la primera célula que uno piensa, porque bueno, de aquí, de piel, una biopsia de piel, la tiene y ya. Y son muy fáciles de cultivar, pero tienen baja eficiencia de reprogramación. Queratinocitos, un método no invasivo porque con un pelo lo tienes, se reprograman con mayor eficiencia, pero el cultivo a largo plazo es muy difícil. Y se diferencian rápidamente. Células epiteliales renales, las puedes obtener por orina, o sea, más fácil que eso, imposible. Tiene una eficiencia de reprogramación mayor que los fibroblastos, pero obtienen pocas células y el cultivo a largo plazo es difícil. Células sanguíneas, eso ya se ha hecho, son altamente disponibles y de fácil acceso, incluso han agarrado células T, pero el rollo con las células T es el rearreglo de la cadena de la región variable. Polimorfonucleares es una eficiencia más baja incluso que los fibroblastos. Dicen que los CD24 positivos son las células más eficientes, que son los progenitores de médula ósea. ¿Ok? Pero hay que aislarlos, la purificación es basada en anticuerpos, requiere movilización con GCSF, es el neupogen que les hablaba el doctor el otro día. Porque por supuesto, obtenerlos de médula ósea, te tiene que hacer función de médula ósea, que es lo mismo que obtener mesenquimas. Entonces, bueno, todo es incluso dependiendo de las IPS que tú quieras obtener, ¿para qué? ¿Ok? Entonces, eso es lo que va variando en la obtención de la fuente de las células, qué tipo de célula. ¿Ok? Todas se reprograman, todas las puedes reprogramar, incluso ahora, claro, con los cambios de técnica, puede ser que una haya mejorado más que otra, pero se sigue usando incluso el fibroblasto porque es mucho más fácil hasta de cultivo. Uno pone una biopsita de piel y el fibroblasto sale, ahí mismo sale, y crece rapidísimo. Entonces, por eso es que... Pero, de donde la obtengas, en realidad la diferencia entre uno y otro no es gran cosa. Bueno, entonces... Es complejo allí.